Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Oremos, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites poder compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tu palabra ya es bendecida, Señor. Te pedimos, Señor, de tu auxilio, de tu misericordia, Padre, para que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, una palabra fresca, esa unción fresca, Padre. Tú conoces mi vida, Señor. Aquí estoy, Padre, y te pido tu auxilio, Padre, que sea un canal de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, mientras sea trazada, Padre, que pueda haber una liberación, Señor, de nuestras vidas, que pueda caer, Señor, toda atadura, Padre, en el nombre de Jesús. Y que seas tú, Señor, proveyendo lo necesario, supliendo, Padre, toda necesidad, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es una bendición estar con ustedes nuevamente. Hay algo interesante en la palabra. Lo que me he preguntado, o no sé si usted se ha preguntado, cuando la palabra nos explica y nos da algo que va contra la lógica humana. Y esto es bien interesante, porque en el versículo 2 dice: sabiendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Amén? Esa palabra gozo no nos hace como un clic en nuestra vida, ¿sí? Pero buscando y comprendiendo, tratando de entender lo que Dios nos está diciendo, cómo tener un gozo en las pruebas. Lo que el mundo nos pinta afuera es algo diferente a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos explica, a lo que Dios nos quiere llevar. Dice, tenemos que tener gozo en las pruebas. Y a veces esa palabra gozo en las pruebas, muchas veces nosotros no lo asimilamos, o mi persona muchas veces no lo asimila, tener un gozo en las pruebas. Pero lo que quiero llevarlo en base a la palabra es que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios quiere hacer algo en nuestro carácter, quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere llevarnos en victoria en victoria. Amén. Porque Él ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Y debemos de creer a esa palabra, debemos de atesorarla. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces comprendemos en realidad cuál es el significado del amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. El tema le hemos titulado: ¿dónde está Dios en la prueba? ¿Sí? Hay veces, hermano, que en nuestra vida personal hemos pasado situaciones difíciles, situaciones adversas. Estábamos platicando cuando nosotros hacemos un resumen de cómo Dios nos ha traído en estos 300 y cuantos días que ya está por finalizar. Hacemos un resumen con mi familia y vemos, hermano, de que ha sido un año de luchas, un año de batallas, un año donde muchas veces
hemos sido triturados espiritualmente, hemos sentido ya los cuervos tratando de rodear nuestras vidas. Pero sabe, en medio de todo eso hemos visto también el poder y la manifestación gloriosa de Dios en cada batalla. Y si estamos acá, hermano, es porque todavía la misericordia de Dios está con nosotros. Amén. Y si usted hace un resumen, usted podría decir, pero hay diferentes batallas que hemos comenzado desde enero a la fecha. Pero aquí estamos. Es porque Dios pelea nuestras batallas. Amén. Entonces, pero estar en la prueba, estar en la angustia, estar en la adversidad, la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está Dios en la prueba? Amén. Y lo quiero llevar a ese pasaje bíblico. Me acompaña al libro de Mateo 14:22. Amén. Mateo 14:22. Dice la palabra. Le voy a dar un poco de contexto de esto. Los discípulos venían de ver un milagro extraordinario. Venían de ver que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Había dado un alimento, había multiplicado los peces, había multiplicado los panes y había dado de comer a multitudes. Entonces Jesús hace algo con los discípulos. Les había dado una lección, les había dado algo que ellos habían experimentado. Habían experimentado ver la gloria de Dios, la multiplicación de sus panes, y le dio la oportunidad de agarrar esas canastas y poder servir a los hambrientos. Era algo extraordinario, era algo que ante los ojos humanos era incomprensible, pero allí se había manifestado la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús quería llevarnos a algo diferente a los discípulos, y dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es algo que quiero sacar algo de acá. Es como Jesús dice, hizo a sus discípulos. Agarró a los 12 discípulos, agarró una barca y le dice: súbanse a la barca. Yo creo que, hermanos, los discípulos se han de haber quedado diciendo: bueno, ¿y por qué Jesús nos está subiendo a la barca? Y dice, y él se queda en tierra. Él se queda despidiendo a la multitud. Pero quien los sube a la barca es Jesús a sus discípulos. La pregunta de los discípulos pudieron haber dicho: ¿qué está haciendo el maestro? ¿Por qué se queda él despidiendo a la multitud? Algo va a suceder. Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos a la expectativa qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y ese debería ser nuestro sentir como iglesia del Señor. Tener una comunión con Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios hoy? ¿Qué es lo que va a hacer Dios mañana en nuestras decisiones? Pero lo que vemos en los discípulos, de que los discípulos no se limitan a subirse a la barca,
sino que obedecen la voz de Jesús y los manda. Lo extraño es que Jesús no va en la barca. Los discípulos se quedan preguntando, pero si Jesús nos ha dicho, pues hagámoslo. Y se van en la barca hacia la otra ribera. El versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la medianoche, estaba allí solo. Jesús se queda orando. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Me siguen? En la barca. Y dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué es lo que quería Jesús mostrar a los discípulos? La barca en medio del mar, sin Jesús, Jesús orando, y había tinieblas. Los había llevado, los había conducido la corriente hacia en medio del mar. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Allí estaban los discípulos subidos en la barca, porque Jesús los había subido. Los discípulos estaban experimentando la soledad, los discípulos estaban experimentando, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este mar turbulento, en esta angustia, en esta oscuridad? Y las olas iban en contra de la barca, no podían salir. Pero la pregunta era, ¿a dónde estaba Jesús? Amén. ¿Cuántas veces de nosotros Dios nos ha subido en una barca para enseñarnos el poder milagroso de aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia? ¿Cuántas veces Jesús nos ha subido a un problema y aparentemente nos ha dejado a la deriva en medio del mar? No sé si usted se identifica con este problema de los discípulos. Y muchas veces cuando uno está a la deriva del mar, cuando allí no están nuestros amigos, cuando allí no hay un cuello que nos pueda ayudar, porque la sociedad lo primero que cuando estamos en problemas, lo primero que dice, voy a hablarle a tal persona. ¿Sí? En medio de la adversidad, en medio de la depresión, en medio de la soledad, de la angustia, de la ansiedad, de los sinsabores de la vida, muchas veces nos encontramos como los discípulos se encontraron y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Amén. Y muchas veces no solamente nos preguntamos nosotros mismos, muchas veces los enemigos, muchas veces personas, muchas veces nuestros propios familiares, cuando nos ven navegar sin deriva en medio del mar, nos preguntan, ¿y así vas a la iglesia?